sobre los ancianos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy tiene como título Varones con corazón de pastor. Varones con corazón de pastor. Hermanos, la Biblia ha descrito siempre al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas a través del Antiguo y a través del Nuevo Testamento. Siempre la Biblia, hermanos, está hablando del pueblo de Dios como si fuera un rebaño de ovejas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Israel es descrito como un rebaño de Dios en Jeremías 13:17. También, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios aparece como el gran pastor de su pueblo. Si miren lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 40 y versículo 11. Vamos a buscar algunos pasajes, hermanos. Isaías 40:11, por ejemplo. Yo voy a pedir a hermano Rolando si puede leerlo. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastorará suavemente a las recién paridas. Ok, ahí, hermanos, en ese pasaje, Isaías está hablando de Dios y está distinguiendo a Dios como el gran pastor de su pueblo, el gran pastor de su rebaño. Por eso, hermanos, decimos que a través de toda la Biblia, generalmente al pueblo de Dios se le ha llamado o se le ha descrito como un rebaño. ¿Ok? Y en ese rebaño, al menos en el Antiguo Testamento, Dios aparece como el gran pastor de la nación de Israel, el rebaño de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios, sin embargo, también tuvo pastores a quienes estuvo confiando ese rebaño. Miren, por ejemplo, vean lo que dice Isaías 63:11. Isaías 63:11. Ese lo voy a encargar a Esmeralda Aguilar. Bueno, es la única Esmeralda que tenemos hoy aquí, ¿verdad? Esmeralda Aguilar. Isaías 63:11. ¿Cómo dice, hija? Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir de lo alto del pastor de su rebaño? Donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu. Ok. Fíjese cómo ahí está hablando de Moisés. Isaías está describiendo a Moisés como un pastor que hizo subir al pueblo de Dios de Egipto. Así que, aunque Dios aparece como el gran pastor, Salmo 23 también lo encontramos ahí, sin embargo Dios tuvo pastores a quienes confió el rebaño. Moisés es mencionado como uno de ellos. En otra escritura, por ejemplo, en segundo libro de Crónicas 21:17, segundo de Crónicas 21:17, David, hermanos, es considerado como el pastor del pueblo. Así que Moisés, como líder de la nación de Israel, era considerado como un pastor. David, como uno de los reyes de Israel, también fue visto como un pastor. Inclusive, Dios se refirió al rey Ciro como su pastor también. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 44:28. No lo busquen, escúchenlo solamente. Isaías 44:28 dice que para Dios, Ciro, el rey Ciro, que dejó libre a la nación de Israel, a la nación de Judá más bien, de la esclavitud babilónica, también Dios lo mencionó como un pastor. De hecho, sacerdotes, reyes y profetas en todo el Antiguo Testamento siempre fueron descritos como pastores del pueblo. Y en realidad lo eran, porque su función de ellos era guiar al pueblo, alimentar al pueblo, darles, hermanos, hacer la función más bien de liderazgo entre el pueblo. Así que por esa razón, en el Antiguo Testamento vemos a la nación de Israel como el rebaño de Dios, vemos a Dios como el gran pastor, acuérdense del Salmo 23, y también vemos a profetas, a sacerdotes, a reyes, a líderes del pueblo, nombrados como pastores también de la nación. Ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia es descrita también como el rebaño de Cristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 20 y verso 28? Hechos 20:28. Esto se lo voy a encargar al hermano Armando. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ellos deberían de ver por todo el, ¿qué dice? Rebaño, por todo el rebaño. Bueno, para apacentar la iglesia del Señor, dice, o la iglesia del Señor, la cual Él compró o ganó con su propia sangre. Así que en el Nuevo Testamento la iglesia es descrita como el rebaño de Cristo también. Ahora, también en el Nuevo Testamento Cristo aparece como el buen pastor de las ovejas. Juan capítulo 10 y verso 11. ¿Qué dice Juan 10, 11? Daniel. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien, ese es Cristo el Señor hablando ahí y diciendo yo soy el buen pastor. Por lo tanto, miren cómo otra vez es la misma idea del pueblo de Dios ahora, que ya no es la nación de Israel, sino la iglesia, es un rebaño. Y lo que en el Antiguo Testamento Dios era el pastor, por excelencia el gran pastor, ahora Cristo aparece como el pastor de la iglesia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús ahí. Ahora en el Nuevo Testamento también el Señor tiene pastores a quienes se les ha confiado el cuidado de ese rebaño. Así como en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, eran los profetas, eran los reyes. Ahora acá en el Nuevo Testamento Dios también tiene pastores a quienes ha designado para esa función, para que cuiden también de ese rebaño. ¿Qué dice Primera de Pedro 5 del 1 al 4? Primera de Pedro 5 del 1 al 4, Jorge Vallejo, ¿puedes leerlo, no? Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, que no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, así que entonces, en el Nuevo Testamento, específicamente en esta lectura, encontramos a los pastores también, pero ahora ya no son los profetas, no son los sacerdotes, no son los reyes, sino son personas especiales a los que también la Biblia describe como ancianos u obispos, los que apacentarán la grey de Dios, los que cuidarán a la iglesia como el rebaño de Dios. Pensé que era yo el que estaba dormido, pero era Cheche, ¿verdad? Oía que estaban roncando, dije, ¿seré yo? ¿Verdad? Pero no, es Marcelo que está roncando, ¿ok? Bueno, a él le perdonamos, ¿verdad? Porque está chiquito. Fíjense, hermanos, entonces, un buen análisis del Salmo 23 y de Juan capítulo 10 nos permite conocer cómo debe de ser el corazón de un pastor. Si hay una razón por la cual Dios es visto como pastor, Cristo es visto como pastor, y los sacerdotes en el Antiguo Testamento y otros fueron vistos como pastores, y hoy hay personas a los que se denomina pastores en la iglesia, es por el trabajo que estos hacen en el cuidado, en el liderazgo, en la alimentación espiritual que estos deben hacer, en este caso, en nuestros días, con la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, el punto interesante aquí es que hemos estado estudiando este asunto de los ancianos y, hermanos, hemos visto muchas cosas. Pero una cosa fundamental que se debe tener, o que debe tener aquel que aspira a ser un anciano, uno de los ancianos de la iglesia, o un pastor, que es lo mismo, bueno, es que debe de tener un corazón como de un pastor. ¿Ok? Y la mejor descripción que hay de un pastor, bíblicamente hablando, la tenemos en el Salmo 23, y la tenemos también en Juan capítulo 10. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de cómo debe ser el corazón de un pastor. Y vamos a ir primero al Salmo 23. Así que vamos a estarnos moviendo entre el Salmo 23 y Juan capítulo 10. Así que sepárenlos por ahí para que no batalle mucho para encontrar. En primer lugar, veamos lo que dice el Salmo 23, versículo 1. Salmo
Salmos 23, 1. Mari, ¿lo tienes, Mari? Jehová es mi pastor, nada me faltará. De hecho, este es uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Muchas personas conocen este salmo. Pero fíjese, las personas que tienen un corazón de pastor, o que desean tener un corazón de pastor, primero que nada, ellos tienen a Dios por pastor. ¿Ok? Ellos mismos necesitan la guía de alguien. Y ese alguien es Dios. Así que Jehová es su pastor. Aquí, hermanos, lo que quiere decir es que tanto los pastores como las ovejas tienen a Dios por pastor. Dios, hermanos, se convierte en el que alimenta, en el que protege y en el que sana, inclusive a los mismos pastores. El peor error que podamos cometer nosotros, si Dios nos permite tener nuestros ancianos, es pensar que esos ancianos nunca van a necesitar alimentarse, nunca van a necesitar protección y nunca van a necesitar que alguien los sane a ellos. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Sí? Ellos también van a ser personas igual que nosotros, con necesidades igual que nosotros, pero ellos tendrán a Dios por pastor. Por lo tanto, aquel que aspira a ser un anciano de la iglesia, bueno, tiene que aprender a ser de Dios su pastor, a confiar plenamente en Él, y que Él sea el que alimente su alma, que Dios sea el que le esté protegiendo siempre, que Dios sea el que le esté sanando siempre sus heridas. Significa, hermanos, esto, que tiene una relación íntima con Dios. Nadie puede ser anciano de la iglesia, hermano, si realmente no tiene una relación cercana con Dios, si Dios no es su pastor. Por eso, el primer requisito para que un hombre tenga un corazón de pastor es que tenga a Dios mismo por pastor, que tenga una buena relación con Él, que sea un hombre espiritual, que sea un hombre de Dios realmente, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que tiene una comunión íntima con Dios, un hombre que cuando tú lo ves te das cuenta de que es un hombre de Dios. No es un hombre que aparenta ser un hombre de Dios, realmente lo es. Por eso, para tener un corazón de pastor, lo primero es que Jehová sea nuestro pastor. Además de eso, Cristo debe ser su buen pastor. Juan capítulo 10 y verso 11. ¿Qué dice Juan 10, 11? Ya lo leímos ahorita. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Los pastores y las ovejas, hermanos, tienen que tener a Cristo como su pastor. Debe de ser para ellos Cristo el buen pastor. En otras palabras, ponen toda su confianza, toda su mirada en Cristo. Toman el ejemplo de Cristo, caminan en las huellas del Señor, están entusiasmados con tener un carácter similar al que el Maestro tuvo, están buscando ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es, hermano, cuando una persona hace eso, una persona está buscando eso, esa es una persona que realmente tiene a Cristo o está viendo a Cristo como el buen pastor, porque está confiando en Él, está poniendo toda su esperanza en Él. En realidad esto significa que tienen una relación íntima con el Señor Jesús. Mire también ahí en Juan capítulo 10, pero ahora en el versículo 14. Juan 10, 14. Hermana Amalia, ¿puede leerlo, hermana? Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me reconocen. Ok. Yo soy el buen pastor, dice Cristo otra vez, y yo conozco a mis ovejas. Cristo en su omnisciencia nos conoce a todos. Pero no solamente Cristo conoce a sus ovejas, sino dice las ovejas me reconocen. Me conocen. Este texto habla de esa relación íntima, de esa relación perfecta que debe de haber entre las ovejas y el buen pastor que es Cristo. Por eso, hermanos, decimos
que el primer paso para tener un corazón de pastor es que tengamos a Dios por pastor, que Jehová sea nuestro pastor, que Cristo sea nuestro buen pastor, que con la deidad completa tengamos una comunión perfecta, que estemos realmente viviendo una vida en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo, en comunión con el Espíritu Santo, para que realmente podamos ser espirituales y realmente podamos llevar a cabo el trabajo de cuidar de la iglesia. Ahora, además de eso, tener un corazón de pastor, se requiere que quien tiene un corazón de pastor busque que nada le falte a las ovejas. En el Salmo 23:1 también dice: Jehová es mi pastor. Luego, ¿qué dice? Nada me faltará. Nada me faltará. Es decir, aquel que tiene un corazón de pastor está orientado a la satisfacción de las ovejas, a que las ovejas estén satisfechas. Su meta está en satisfacer las necesidades espirituales de la hermandad. ¿Ok? Aquellos que están teniendo ese corazón de pastor están orientados a esa satisfacción de las ovejas. Están buscando cuáles son las necesidades espirituales de la hermandad. Van a alimentar a las ovejas conforme a lo que Dios desea en su palabra. Las ovejas, en este caso, no tendrán necesidad de buscar otro lugar porque están saciadas. David, que es el que está escribiendo aquí el Salmo 23, dice: puesto que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confiaba plenamente en que su pastor le iba a proveer todo lo que él necesita. El que tiene corazón de pastor buscará hacer esto con la iglesia. Buscará que las ovejas estén satisfechas. Que al igual que David, las ovejas puedan expresar esa frase: nada me falta con mis pastores. Porque me proveen el alimento que yo necesito. Me proveen el consuelo que yo necesito. Me proveen lo que realmente yo necesito para estar bien, no materialmente, sino espiritualmente, para que yo pueda tener una buena relación con Dios. Así que entonces están orientados hacia la satisfacción de las ovejas, de tal manera que las ovejas no tienen necesidad de buscar en otro lugar, porque en esos pastores encuentran todo. Pero algo más también: estos buscan llevar a las ovejas a lugares de delicados pastos. Mire lo que dice el Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Estos delicados pastos, hermanos, realmente en el idioma original de la Biblia significa: en lugares de pastos tiernos me hará descansar. La idea aquí es que estos pastos tiernos era el alimento más adecuado para las ovejas. Yo no sé de ovejas, pero si usted conoce, sabrá perfectamente que hay un tipo de alimento que es el más adecuado para ellas. Bueno, la idea aquí es que David veía a Dios como un pastor que le daba el pasto adecuado a sus ovejas. Así, de la misma manera, quienes tienen un corazón de pastor, hermano, buscarán dar el alimento apropiado a las ovejas. Así que aquel que tiene corazón de pastor es alguien que siempre está preocupado por lo que se enseña a las ovejas, que sea algo que realmente las ovejas necesiten escuchar, algo que realmente las ovejas necesitan aprender. Por eso, como les he dicho antes, el día que tengamos ancianos, esos ancianos harán el plan de enseñanza que la iglesia necesita. Ellos sabrán lo que el predicador tiene que predicar, o inclusive ellos mismos enseñarán algunas cosas. Algunas veces la enseñarán desde el púlpito y otras veces le estarán yendo a nuestras casas a enseñarnos lo que es correcto. Porque la meta de ellos, por ese corazón de pastor que tienen, es que las ovejas estén en lugares de delicados pastos, en lugares donde haya alimento adecuado. A veces las personas se confunden y piensan con que solamente una persona hable de Dios, está bien, está hablando de Dios y ya. No. Pero realmente está sirviendo a la gente que está escuchando lo que se está hablando de Dios.
¿Qué caso tendría que ahorita en esta reunión estuvieran nada más el hermano Jorge, la hermana Migdalia, el hermano Juan Carlos y la hermana Diana, Josué y Sari, Paco, Rolando y yo? ¿Qué caso tendría que yo estuviera hablando del bautismo? ¿Tendría algún sentido el bautismo para Diana y Juan Carlos? Ninguno, porque ellos ya se bautizaron. ¿Tendría el bautismo sentido para Jorge? Ninguno. Para el hermano tampoco, Paco tampoco, para mí tampoco. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo a veces podemos estar dando un alimento que no es el adecuado? Pero los que tienen corazón de pastor verán qué necesita Jesús Conrado, verán qué necesita Paco y lo llevarán a ese lugar de delicados pastos. En otras palabras, le darán lo que se necesita. ¿Conoce hermanos que están preocupados por eso? Bueno, son hermanos que están dando alguna idea de que tienen ese corazón de pastor. También ellos buscarán llevar a las ovejas a aguas de reposo. En el mismo verso 2, ¿qué dice? Junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Me pastoreará. ¿Sí? No hay algo que desgaste más a las ovejas, literalmente hablando, que cuando el pastor tiene que llevarlas a distancias largas para poder encontrar agua. Eso es lo que más desgasta a una oveja, y también al pastor, desde luego. Así que cuando las ovejas están pastando en un lugar donde hay agua suficiente, donde hay un pozo de agua, donde ellas no van a batallar, ellas estarán a gusto, y el pastor también. La idea aquí, hermanos, que da David, es que Dios era su pastor, y era como si él lo tuviera en un lugar de aguas de reposo. Aguas de reposo aquí describen la tranquilidad que hay, la paz que se puede encontrar en este pastor. Cuando los pastores tienen un corazón real de pastor, entonces buscarán que la hermandad esté en tranquilidad, la tendrán en aguas de reposo, tranquilas. Buscará que la hermandad esté en paz, en armonía, en fraternidad. Lo peor que pueden hacer aquellos que son ancianos de la iglesia es crear conflictos, es ser hermanos revoltosos, es que les guste, como decían para mi rancho, la grilla. No, eso no. El buen pastor, el que tiene un corazón de pastor, buscará que las ovejas estén en aguas de reposo, estén en situaciones de tranquilidad, de armonía, ¿ok? Buscará que la hermandad esté satisfecha sin la necesidad de ir a otro lado a conseguir esas aguas de reposo. Cuando las congregaciones tienen problemas, hermanos, y hay pleitos, muchos hermanos se van porque están buscando un lugar donde haya aguas de reposo y no se las damos. Bueno, los pastores tienen que esforzarse, los ancianos tienen que esforzarse con ese corazón de pastor a que estén en aguas de reposo. También, especialmente, tener el corazón de pastor, buscando que nada les falte a las ovejas, hermanos, es realmente estar siguiendo el ejemplo de Cristo, de dar su vida por las ovejas. Otra vez Juan 10:11, ya no lo lea, ya lo leímos 2 veces. El buen pastor, ¿qué dice? Su vida da por las ovejas. Tal vez los pastores de la iglesia hoy no van a dar su vida como la dio el Señor, literalmente hablando, pero sí desgastarán su vida por las ovejas. Ellos, ¿no?, estarán dispuestos a desgastar su intelecto, inclusive a gastar su propia economía, con tal de que nada falte a las ovejas. Estarán dispuestos a gastar su tiempo con las ovejas. En una palabra, a desgastar su vida por el rebaño, a dar su vida por el rebaño. ¿Sí? Pero qué bendición hay para los pastores que hagan esto, que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y verso 4, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ellos recibirán la corona incorruptible de gloria. Así que aunque los pastores desgasten su vida por las ovejas, siguiendo el ejemplo de Cristo, que dio su vida por las ovejas, eso no debe de preocuparles, porque su meta no está en la recompensa que las ovejas puedan darle aquí, sino en la recompensa que les dará el príncipe de los pastores, que es este buen pastor, Cristo mismo, cuando Él venga. El gran error que los pastores o ancianos de la iglesia pueden cometer es pensar que las ovejas son las que les tienen que recompensar a ellos.
Y no es así. Realmente ellos son los que tienen que dar la vida por las ovejas, no las ovejas por ellos. ¿Alguna vez será posible que veamos alguna oveja dándole de beber al pastor? ¿O alguna oveja dándole su lonche al pastor? No, siempre será al revés, siempre será así. Es lo mismo en la iglesia. Los ancianos serán los encargados de hacer este trabajo de apacentar al rebaño. Así que si queremos tener un corazón de pastor, entonces, hermanos, una persona que tiene un corazón de pastor busca, hermanos, que nada les falte a las ovejas. Pero hay algo más. También el que tiene un corazón de pastor es alguien que está buscando restaurar a las ovejas extraviadas. Mire lo que dice el verso 3 del capítulo 23 del libro de los Salmos. Salmos 23, 3. Carlos Reynoso, ¿puedes leerlo, hermano? Salmos 23, 3. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Ok. Fíjense cómo dice. La versión que trae Carlos, otra versión, la Reina Valera dice, confortará mi alma. ¿Cómo dice esa partecita ahí? Renueva mis fuerzas. Son frases que, bueno, son similares. ¿Ok? Realmente, hermanos, los pastores están orientados a la búsqueda de las ovejas que se extravían. ¿Ok? Algunas ovejas, hermanos, se saldrán del redil y estarán expuestas a los peligros. Cuando esto pasa, los pastores dejan las 99, por eso de la parábola de Jesús, y van en busca de aquella oveja que se extravió. Y cuando la encuentran, la toman en sus brazos, la curan, la sanan, la protegen. Y luego que hacen eso, vienen al redil y se gozan con todos los demás pastores, porque la oveja que había sido perdida, extraviada, ha sido hallada, dijo el Señor. Bueno, las personas que tienen corazón de pastor tienen esa mentalidad del pastor, de que cuando una oveja, aunque sea una oveja, aunque tienen 99, van por esa ovejita que se extravió. ¿Sí? Bueno, este es el pensamiento del que tiene un corazón de pastor. Ellos además están orientados a consolar a las ovejas que están heridas. A veces las ovejas son heridas, hermanos. Algunas ovejas se herirán en el camino de la vida. Cuando el pastor, literalmente hablando, lleva el rebaño, existe esa posibilidad de que en el camino se metan entre los arbustos, entre las espinas y se hieran. O que de repente alguna bestia, en el intento de matarla o de devorarla, la hiera también. Espiritualmente hablando, en la iglesia también pasa lo mismo. Los cristianos vamos por el camino de la vida y a veces nos caemos, a veces tropezamos, a veces estamos heridos. Algunos hermanos estarán heridos porque son probados por Dios, y esto vendrá sufrimiento a su vida. Otros hermanos sufrirán por malas decisiones que toman, porque se dejaron engañar por el pecado y el pecado los dominó y ahora están pagando las consecuencias de eso. Pero sea lo uno o lo otro, el alma de estas ovejas necesita ser consolada por los pastores. El que está sufriendo en medio de la prueba necesita conocer que a pesar de que Dios nos prueba, sin embargo nunca nos deja solos. Necesita conocer que hay esperanza para él si se mantiene firme. Y aquel que pecó y se ha alejado del camino necesita saber que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que espera que, como el hijo pródigo, regrese nuevamente al camino. Que como la moneda perdida sea hallado nuevamente por la mujer que lo perdió. Que como la oveja perdida sea hallado nuevamente por su pastor. Necesita saber eso, el que pecó. Necesita saber que necesita arrepentirse. Bueno, los ancianos, los pastores de la iglesia están orientados a consolar a esas ovejas que están heridas, pero también están orientados a guiar las ovejas extraviadas por sendas correctas. ¿Ok? ¿Qué significado tiene esto? Las sendas correctas aquí, hermano, se refiere a guiar a la hermandad hacia la obediencia a la palabra de Dios. Ellos estarán siempre preocupados por aquellos que se están desviando de la obediencia a Dios.
y buscarán hacer nuevamente que los que están saliéndose del camino, regresarlos a las sendas de justicia, a las sendas correctas. David, cuando dice aquí, me guiará por sendas de justicia, él estaba diciendo que Dios, como su pastor, le ayudaba a él para corregirlo en el camino y hacerlo regresar a las sendas correctas. Dios jamás nos guiará por sendas incorrectas. Él nos guiará por sendas de lo que es justo. Los pastores, por lo tanto, deben estar orientados a estar guiando a las ovejas extraviadas por las sendas correctas. Guiarán a la hermandad, a la obediencia a la palabra de Dios, buscarán regresarlas, especialmente a tener una buena relación con Cristo. Pero además, cuando un pastor busca restaurar a las ovejas extraviadas, no está haciendo otra cosa más que seguir el ejemplo de Cristo, de ser guía de las ovejas. En Juan capítulo 10 y verso 4, ¿qué dijo Jesús acerca de él como el buen pastor? Juan capítulo 10 y versículo 4. Juan 10, 4. ¿Puede leer, hermano Antonio? Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen y conocen su voz. Él va, ¿qué dice? Delante de ellas. ¿Y qué más? Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero déjeme decirle algo. Usted anhela ser anciano de la iglesia, pero no le interesa rescatar a las ovejas extraviadas, realmente no tiene un corazón de pastor. Especialmente porque Cristo nos ha dado el ejemplo de cómo Él guía a las ovejas y cómo las ovejas lo están siguiendo a Él. Ahora, además de eso, está siguiendo el ejemplo de Cristo en cuanto a tener interés por el bienestar de las ovejas. ¿Qué dice el verso 13? También de Juan capítulo 10. Versículo 13 ahora. Hermano Jorge Aguilar, ¿puede leerlo, hermano? A ver si lo alcanza. Así que el asalariado Van a Migdalia. Tampoco trae lentes, hermano. Bueno, hermana Diana. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así que el asalariado huye, no le importan las ovejas, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. No le importa enfrentar a aquel que está queriendo afectar a las ovejas. Así que sigue el ejemplo de Cristo de tener interés por el bienestar de las ovejas. Hermano, ¿cuánta falta hace realmente que nosotros como varones tengamos ese corazón de pastor? Que tengamos ese corazón de pastor para tener a Dios como nuestro propio pastor. Tener ese corazón de pastor para buscar que nada le falte a las ovejas. Tener ese corazón de pastor para buscar restaurar a las ovejas extraviadas. Pero también tener ese corazón de pastor para buscar ser compañero de las ovejas. Los pastores, hermanos, pasan días enteros con las ovejas. No se despegan de ellas. Están siempre con ellas, porque ellas no pueden estar solas. Necesitan el cuidado del pastor. Así que está orientado a estar cerca de las ovejas siempre. Mire lo que dice el Salmo 23, verso 4 ahora. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. David entendía que Dios era su pastor y que siendo Dios su pastor, Él estaba con él siempre. Así que aunque anduviere en valle de sombra de muerte, no tenía temor, porque Dios estaba con él. Cuando la iglesia, cuando las ovejas, hermano, tienen a hombres que son verdaderos pastores, no temen andar en sombra de valle de muertes, porque ellos, los pastores, están con ellos. ¿Sí? Así que entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré, porque tú estarás conmigo. Por eso se requiere, hermanos, que
estemos orientados a estar cerca de las ovejas. Algunas veces, hermanos, las ovejas estarán bien y los pastores estarán allí y se gozarán con ellas y harán fiesta con ellas y se regocijarán con ellas y disfrutarán de la comunión con ellas. Pero algunas veces también las ovejas andarán en valle de sombra de muerte y también deben estar con ellas. También deben estar con ellas. Porque están con ellas, porque entienden la necesidad del amor fraternal que debe de haber entre los cristianos. Mire lo que dice, vamos a leer dos textos. Romanos capítulo 12 y verso 10, y luego Primera de Pedro 3, 8. Romanos 12, 10, se lo voy a encargar, hermano Carlos Torres. ¿Sí lo alcanzas a leer, hermano? Sí. Ok, Romanos 12, 10, Carlos Torres, y Primera de Pedro 3, 8, se lo voy a encargar a la hermana Diana Villa. Ok, así que Carlos Torres. Amamos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ok. Amaos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo ahí. ¿Cómo? Con amor fraternal, con amor de hermanos. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Lo que está hablando ese pasaje es la necesidad de que estemos interesados los unos por los otros, de que estemos cuidándonos los unos a los otros. Los pastores entienden esto. Por eso es que cuando hay gozo, ellos están ahí, pero cuando hay dificultades también están ahí, o mayormente deben estar ahí. Ahora mire también lo que dice Primera de Pedro, hermana Diana. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, todos del mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amables. Misericordiosos, amables, dice aquí, de un mismo sentir, amándonos fraternalmente. Bueno, esto es lo que Dios desea que haya en la relación nuestra como cristianos. Pero ahora mire también lo que dice Romanos 12:15. Romanos 12:15. Se lo voy a encargar a Memo. Romanos 12:15. Está en el Nuevo Testamento, hijo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Hermano Joel ayer tuvo una reunión con su grupo, ¿verdad? ¿Sí? Y por ahí pusieron unas fotos donde están todos bien contentos. Todo el mundo quiere estar en el grupo de Joel, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar ahí. ¿Ok? Bien, es bueno eso, qué bueno, ¿verdad? Sí. Todos queremos estar con los que se gozan. Pero ¿qué dice Pablo? Estén con los que se gocen, gócense con los que se gozan, pero lloren también con los que lloran. ¿Sí? Bueno, a veces tenemos mucho deseo de estar con aquellos que están en gozo, en alegría, pero no tenemos mucho deseo de estar con los que sufren. El pastor de ovejas está orientado a estar cerca de las ovejas siempre, siempre, porque entiende que debe estar con los que se gozan, pero debe estar también con los que sufren. Además también buscará ser compañero de las ovejas, porque sabe que su presencia quitará el temor de las ovejas. ¿Ok? David dice aquí: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temo alguno, porque que tú estás conmigo. Así que tu presencia es la que me ayuda a estar bien. ¿Ok? Bueno, en 1 de Juan, capítulo 4 y verso 18, dice que el amor echa fuera el temor. ¿No está el hermano Isauro aquí ahora, verdad? Bueno, el hermano Isauro me dijo algo hace poquito. Ustedes saben que recientemente él perdió a su mamá y la hermana estuvo algunos días ahí en el hospital. Y algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a verlo y estar ahí con él y platicar un ratito con él. Estar ahí en esos momentos en los que la hermana estaba ahí internada. Y después, hermanos, después de que ya falleció la hermana, hace poco el hermano me dijo: hermano, si viera lo bien que me sentí cuando fue el hermano Toño, cuando fue el hermano fulano, la hermana Sutana, cuando estuvieron ahí conmigo, cuando fue usted, lo bien que me sentí.
Dice, todo lo que yo estaba triste, angustiado, preocupado, se quitó. Porque sentí que no estaba solo, que había alguien, mis hermanos, que me estaban ahí arropando de alguna manera. Y cuando me decían que estaban orando por ella, me sentía bien. Esa es la idea que expresa David aquí. Aunque ande en valle de sombras de muertes, yo no voy a temer, porque la presencia tuya es lo que me hace estar bien. Hermana Diana. Hermano, yo también lo sentí. Yo lo sé, ¿verdad? Cuando el hermano pide. Así que, hermanos, bueno, de eso se trata aquí. Por eso el que tiene un corazón de pastor, buscará ser compañero de las ovejas. ¿Sí? Estará ahí porque sabe que su presencia, su sola presencia, le va a quitar el temor a las ovejas. ¿Sí? A veces no es necesario decir nada, hermano. Nada más con el hecho de que estés ahí y todo está arreglado. Cuando estuve allá en Memphis, hermanos, una vez falleció un hermano de los hispanos. Todos los ancianos que había en esa congregación eran americanos. En realidad yo no creía que ellos fueran a ir ahí, pero ahí llegaron y ahí estuvieron toda la noche. No entendían muchas de las cosas que nosotros decíamos, hablábamos en español, y ellos no hablaban español. Bueno, algunos les hablábamos algunas cosas en inglés y el predicador lo hacía también. Pero ahí estaban, porque entendían que su presencia ahí le daba tranquilidad, le quitaba el miedo a las ovejas. Bueno, entonces su presencia hará esto también, está orientado a proporcionar seguridad a las ovejas. Aunque David andaba en zona de valle de muerte, él estaba seguro. ¿Ok? La presencia de los pastores, de los ancianos, va a darle esa seguridad a las ovejas. Esto se puede ver claramente en la segunda parte del verso 4, cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado, hermanos, son las herramientas que usa el pastor. En la antigua Palestina, los cayados eran unas varas largas que tenían una honda al final, o arriba. Y esa honda se usaba para meterla en el cuello de las ovejas y jalarlas cuando se acercaban al precipicio o cuando se acercaban a los espinos. Así que cuando las ovejas veían al pastor con su cayado, ellas tienen seguridad porque saben que el pastor tiene ahí la herramienta que le va a ayudar a rescatarlas cuando se acercan al peligro. De la misma manera, ahora los pastores no tienen un cayado literalmente, aunque sería bueno tener una vara, ¿verdad? Pero no tienen eso, pero tienen algo mejor que eso. Tienen esto. Y esta es la vara y el cayado que usan los pastores para dar aliento a las ovejas cuando están en medio o en la sombra de valle de muerte. Ya lo revolví, ¿verdad? Lo dije al revés. Pero cuando están en aflicciones, para que me entienda mejor. Así que entonces están orientados a proporcionar esa seguridad a las ovejas. Especialmente porque también están siguiendo el ejemplo de Cristo de estar siempre con las ovejas. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 14, Josué? Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación de compañerismo ahí. El que tiene corazón de pastor conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él. Así que entonces busca ser compañero de las ovejas. Pero también los que tienen corazón de pastor buscarán alimentar correctamente a las ovejas. Vea lo que dice el verso 5, que es un versículo realmente hermoso. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todo lo que significa realmente este versículo es que el pastor está orientado a preparar el alimento adecuado para las ovejas. Ya hablamos un poquito de eso hace ratito. Pero para poderle dar el alimento adecuado a las ovejas, la palabra aderezas, mesa, la palabra aderezas realmente significa preparas. Preparas mesa delante de mí, dice. Me das el alimento que yo necesito, es lo que está diciendo aquí David. Pero para que los pastores realmente preparen el alimento adecuado para las ovejas, primero debe conocer
la necesidad de alimento de las ovejas. Por eso primero necesita ser compañero de la oveja, para que conozca qué necesita esa oveja. Hace muchos años, de recién que llegué aquí, una vez prediqué algo, no me acuerdo ni qué. Y una hermana vino a mí molesta y me dijo: ¿usted predicó eso por mí? Le dije: sí, lo prediqué por usted, porque usted así, y usted, ya le dije por qué. Se quedó callado. Ella pensó que yo fuera a negarlo y empezar a hacer tal vez a discutir sobre eso, pero es cierto, las personas predicamos y cuando predicamos lo que creemos que la congregación necesita. Si no, de nada serviría la predicación, como dije ahorita, de que ese día que yo predicaba el bautismo aquí, si hubiera puros cristianos y todos estuvieran bautizados, no había necesidad de eso. Así que los pastores tienen que conocer cuáles son las necesidades de la iglesia, de las ovejas, para prepararles la mesa adecuada, para prepararles el alimento adecuado. Así que proveerán lo que la iglesia necesita. Y hacen esto, fíjese, ¿para qué? Para que los angustiadores no tomen ventaja sobre la oveja. Fíjese lo que dice el versículo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ok? En presencia de mis angustiadores, la palabra angustiadores significa mis enemigos. En otras palabras, lo que se está queriendo dar a entender aquí es que los ancianos o los pastores anticipan y previenen las amenazas espirituales que pueda haber para la iglesia y buscan que estén protegidas contra los ataques de la falsa doctrina. Por lo tanto, preparan una mesa, un alimento adecuado en contra de los angustiadores, en presencia de aquellos que enseñan falsas doctrinas. Ahora, además también está orientado a ungir las ovejas. Ungir las ovejas da la idea de ese cuidado especial para sanar las heridas de las ovejas. Aquí se refiere a ese aceite que usaban en la antigüedad los pastores para suavizar las heridas de las ovejas y que la infección no acabara con ellas. Bueno, en el sentido figurado también, los ancianos ungen a las ovejas, trayéndoles consuelo, trayéndoles bendición y gozo espiritual cuando éstas están en circunstancias difíciles. También están orientados a que la hermandad tenga rebosando su copa rebosando, hermanos. Habla de abundancia sin límites, bendición sin límite. Indica abundancia de gozo, abundancia de bendición espiritual en la hermandad. Cuando la iglesia tiene pastores con un corazón de pastor que aderezan mesa delante de sus angustiadores, su copa estará rebosando. La iglesia estará bien, las ovejas estarán sanas, estarán libres de infecciones, estarán libres de circunstancias que las lleven a morir físicamente, las ovejas literales, y espiritualmente la iglesia, pero especialmente siguen el ejemplo de Cristo de proporcionar vida abundante a los suyos. En Juan capítulo 10, verso 10, Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Así de sencillo. Así que por lo tanto, ellos no están haciendo otra cosa más que seguir el ejemplo de Cristo de traerles vida abundante a las ovejas. Y lo último, hermano, buscan con paciencia llevar a las ovejas al cielo. El que tiene corazón de pastor está buscando con paciencia llevar a las ovejas al cielo. Mire esto, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Las cosas buenas que tú haces conmigo como pastor, Señor, está diciendo David. La misericordia que me muestras como pastor, Dios, me van a seguir todos los días de mi vida. Y entonces en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Este es el verdadero propósito de los pastores: ser misericordiosos, ser pacientes con las ovejas, ayudar a las ovejas, cuidar a las ovejas, consolar a las ovejas, levantar a las ovejas caídas, sanar a las que están heridas, tomar en los brazos a las que no pueden caminar, porque el fin último de esto
es que ellas puedan llegar al cielo. Quiero terminar leyendo lo que dice Hebreos 13, 17. Ahí puse otras cosas y ahí te lo puedes leer después. Hebreos 13, 17. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos 13, 17. Este se lo voy a encargar a Marcos. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos velan por vuestras almas. ¿Qué buscan? Con paciencia llevar a las ovejas al cielo. Están orientados a perseverar en realizar su labor con las ovejas. Si se pierde una vez, va por ella, y si se pierde otra vez, va por ella también. Está orientado no solo a mostrar el bien, es decir, lo correcto, sino también a ser misericordioso con la hermandad. Y está orientado a que la hermandad more en la casa de Jehová para siempre. En conclusión, hermanos, se necesitan varones que tengan un corazón de pastor. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota? Estos deben desarrollar un corazón de pastor haciendo todo esto que vimos anteriormente. Teniendo a Dios por pastor, buscando que nada le falte a las ovejas, restaurando a las ovejas extraviadas, buscando ser compañero de las ovejas, buscando alimentar correctamente a las ovejas y buscando con paciencia y misericordia llevar las ovejas al cielo. ¿Quién ahora está desarrollando esta función en el pueblo de Dios hoy? Bueno, ahí hubo una redundancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién está desarrollando esta función ahora? Algunos están desarrollando una parte, otros otra, pero desarrollemos todo, hermanos. Desarrollemos todo. ¿Para qué? Para que al final podamos tener varones que puedan llegar a ser nuestros ancianos, nuestros pastores. Así que una pregunta es pertinente. ¿Estará usted dispuesto a desarrollar este corazón de pastor? Usted tiene la respuesta. Dios les bendiga, hermanos. Mano, Javier. ¿Tenemos un himno? No.